Bien, bienvenido de nuevo a esta nueva edición de los Encuentros de Humanidades y Filosofía, con una cuestión muy importante, como siempre. Ayer estábamos con Chomsky, que todavía queda un libro ahí atrás, hablando del antropoceno, del cambio climático, la emergencia climática que se está produciendo. Y que el petróleo había que dejarlo en el suelo y no sacarlo más, ni mucho menos quemarlo, porque eso aumenta el CO2 y aumenta todo el desastre que puede hacer inhabitable para el hombre el planeta. O sea que esa es la cuestión principal que tiene toda la humanidad. Y del petróleo, la persona, el científico que más sabe o de los que más saben en España, incluso en Europa, lo tenemos aquí, es Antonio Turiel. Muy buenos Hola, días. buenos días. Bueno, Antonio, siguiendo el ejemplo del Roto que dijo, no hace falta dar mucho currículum, pero sí un pequeño, hay que decir que es un científico del CSIC, físico, matemático y que sabe de lo que habla. ¿Por qué, Antonio, la alternativa al petróleo? Bueno, primero el petróleo, ¿por qué se está acabando? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Por qué no lo dicen los medios de comunicación como debían decirlo? Y cómo, lo peor de todo, cómo la alternativa diseñada por los gobiernos, incluso la gobernanza europea o mundial, no es la correcta. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, son varias cosas, ¿eh? Son Vamos muchas, por partes. muchas cosas, de hecho. A ver, el petróleo es una materia prima que extraemos del subsuelo, de la corteza terrestre, que se formó mediante ciertos procesos de acumulación de materia orgánica y luego procesos geológicos durante millones de años. Hay una cantidad de ella finita en el planeta porque su proveniencia es esta de pues, todas estas materias que se acumularon y se han ido transformando. Y el problema del agotamiento del petróleo nunca ha sido el momento en el que se acaba de golpe, no en el momento que se consume la última gota, porque la extracción de petróleo no es tan sencillo como abrir un grifo y dejar que aquello vaya saliendo. No es como sacarlo de una barrica, ¿no? Sino que hay un proceso de extracción. El proceso de extracción es un proceso complejo en el que intervienen también toda otra serie de procesos físicos y geológicos. Típicamente cuando uno va extrayendo petróleo de la roca, pues la roca va colapsando y entonces llega un momento que se cierra el paso de los intersticios internos, los canalillos por los que fluye el petróleo. Y entonces se tiene perfectamente comprobado que a pesar de que se utilicen técnicas mejoradas de recuperación, la producción de cualquier yacimiento de petróleo siempre sigue una curva de producción. O sea, hay un momento inicial exploratorio que vas conociendo cada vez mejor cómo es tu reservorio, vas consiguiendo sacar más y más petróleo, llegas a un máximo y a partir de este momento de extracción máxima, luego siempre viene un proceso inexorable de declive, ¿no? Esto que pasa a nivel de yacimientos, pues pasa también a nivel de la producción mundial. Entonces, aunque uno, pues haciendo los esfuerzos tecnológicos que se han hecho y toda otra serie de mejoras y demás, puede de alguna manera amortiguar el problema y con la introducción de otras sustancias que se parecen al petróleo, aunque no son iguales, se puede en parte paliar su escasez. El hecho es que igualmente, inevitablemente, llega un momento que llegas al máximo de producción y la producción empieza a bajar. Y eso ya ha pasado. Es decir, el máximo de producción de petróleo crudo, que es el petróleo más versátil, el que sirve para hacer más cosas y el más fácil de extraer. Esta se produjo ya en el año 2005 y desde entonces está en una situación de estancamiento y ahora ya de declive, empieza a bajar su producción. Y si contamos todo lo que llamamos petróleo, todos los hidrocarburos líquidos que asimilamos a petróleo, contando el petróleo crudo convencional y todo lo demás que se ha introducido para paliar su escasez, el máximo se habría producido en el año 2018, en diciembre del 2018. Y es un proceso que a estas alturas ya es irreversible porque las compañías petroleras están dejando de invertir, y no de ahora, sino desde el año 2014, y dejan de invertir porque lo que ven es que el esfuerzo de estos nuevos yacimientos, de estos nuevos tipos de hidrocarburos líquidos, los petróleos no convencionales que se introdujeron para paliar la escasez del petróleo crudo convencional, pues que no salen a cuenta, no son rentables y no hay manera de rentabilizarlos de ninguna manera. Entonces han perdido ya la fe en el negocio, se dan cuenta de que es una máquina de perder dinero y mucho dinero, de hecho, y lo que están haciendo es desinvirtiendo, ¿no? Piense que el conjunto de
las petroleras del mundo han reducido su inversión un 60% desde el año 2014, justo cuando además tendrían que aumentarla para mantenernos igual, porque lo que queda es más difícil de extraer, de producir y demás. Y bueno, por ejemplo, el caso de Repsol en concreto, la reducción es del 90% desde el año 2014. O sea, Repsol ya no busca más petróleo y se dedica a otras cosas, a comprar centrales hidroeléctricas y demás. Entonces, en esta situación de no inversión, porque no hay rentabilidad, estamos condenados a un descenso de la producción de petróleo que en los primeros años puede ser hasta rápida incluso. Según las estimaciones de la propia Agencia Internacional de la Energía, si se mantuviese el actual estado de cosas, la actual desinversión tan profunda de las compañías petroleras, la producción podría llegar a caer, en el peor de los casos, hasta un 50% del 2020 al 2025, que es muchísimo. Piensen que la Segunda Guerra Mundial supuso una caída del 20% del consumo y la crisis del 2008, tan terrible como recordamos, solamente del 4%. Y aquí estamos hablando de hasta un 50%. Yo creo que no será tan grave. Yo creo que los estados actuarán, pero a pesar de ello, una caída importante en estos próximos años se va a producir. Y luego lo que cabe esperar es que haya una caída pues progresiva, más lenta a lo largo del tiempo, pero que igualmente nos va a plantear dificultades. Yo siempre digo que el problema de llegar al máximo de producción de las materias primas energéticas es semejante al de una persona a la que la están reduciendo el sueldo, ¿no? Si te van bajando el sueldo cada año y vas cobrando cada vez menos, pues te cuesta más llegar al final de mes, pero no es que dejes de cobrar de golpe, no te despiden. Pero la vida se te hace más difícil, todo se te pone más cuesta arriba, ¿no? Pues aquí es lo que está pasando, se está reduciendo nuestro sueldo energético y, lógicamente, pues vamos a tener cada vez más dificultades. Este problema, de hecho, está interrelacionado y está conectado con otros problemas que se están dando ahora mismo, como por ejemplo la escasez de materias primas en general, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que se ha encarecido muchísimo desde los microchips a los plásticos, muchos metales, materiales de construcción, madera, caucho, una infinidad de productos y además cada vez más porque hay interacciones entre ellos y toda la situación se complica cada vez más, ¿no? Y se nos explica que si esto es debido a la COVID y a otra serie de problemas. Pero bueno, aquí el problema de fondo, entre otros, es que hay una escasez de diésel, porque el diésel es lo más difícil de extraer del petróleo a nivel de combustibles. Y bueno, pues esto está favoreciendo el incremento de los costes marítimos de transporte y también el encarecimiento de las actividades de minería, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación en la que ya la escasez de energía es una componente importante, no la única, por supuesto, pero es una componente importante de la actual escasez de materias primas. Y esto nos lleva un poco a la segunda parte de la cuestión, ¿no? De primero, ¿por qué no se reconoce que este problema es así? Y segundo, ¿por qué los planes que se proponen para hacer frente a este problema y también al problema ambiental, al problema del cambio climático, no son los más adecuados? Esto no se reconoce porque si se reconociese, haría falta aceptar el hecho de que hay que hacer un cambio del sistema económico y productivo, que no puede estar dirigido a un crecimiento continuo en un planeta finito. Y aquí sería por una limitación de los insumos, ¿no? De lo que uno introduce en el sistema para funcionar. Y esto pues traería otra serie de discusiones que en el fondo no se quieren plantear, que es, bueno, pues si no podemos seguir creciendo y si los recursos ya son de manera definitiva escasos y no se pueden aumentar, pues vamos a ver cómo redistribuimos esta escasez, pero esto justo no se quiere hablar. Entonces, por eso es un no tema, por eso no se habla de ello, ¿no? Y sí, perdona, Antonio, perdona un momento, luego continúa. Es que es muy interesante lo que dice. No se habla porque supone un cambio en el sistema económico, tecnológico, en la forma de vida de Occidente que conocemos. Y hace poco estuvimos hablando con grandes expertos en computación cuántica, por ejemplo, donde nos dicen que la inteligencia artificial unida a la computación cuántica podría llegar a crear nuevos tipos de materiales y toda esta, ¿no? Esta visión de que se puede arreglar, ser optimista, no ser tan negacionista, ¿no? Seguir con lo que tú dices, ¿no? Con esa visión positiva, ¿no? Que dices en tu libro, Petrocavisis, ¿no? ¿Eso es posible o no da tiempo? O no da tiempo. O tenemos que volver, o tenemos que plantearnos ya lo que dice Zerzan, por ejemplo, que llevo yo en mi camiseta, volver al futuro primitivo, al hombre primitivo. O no queda otra. Es improbable que las promesas tecnológicas que se están haciendo hoy en día, tanto en el ámbito de la digitalización como en el ámbito de la computación, en el ámbito de los materiales y básicamente cualquier otro ámbito, es improbable que se puedan realizar. ¿Por qué?
porque ya estamos en una situación de crisis muy fuerte, porque ahora realmente ya no hay tiempo para especular. Entonces, pensar que los graves problemas que tenemos por delante se van a solucionar mediante una solución mágica que va a llegar justo a tiempo, porque nos resultaría muy conveniente que llegase, creemos que resultaría conveniente porque tampoco lo sería. Bueno, pues esto es ingenuo, esto no tiene por qué pasar así. Y de hecho, no parece que vaya a suceder esto, ¿no? Lo que sí que parece que va a suceder, y ya está sucediendo, es que tendremos una crisis muy importante, crisis que nos va a hacer cada vez más difícil hacer cosas que ahora consideramos cotidianas. Una de las cosas que está escaseando ahora son los alimentos. Evidentemente, los alimentos son la base de todo. Estamos teniendo un problema de hambrunas que se están produciendo en sitios que antes no eran tan frecuentes. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema de hambruna en Madagascar asociado a un cambio asociado al cambio climático. Y esto se está extendiendo un poco por todo el planeta. Estamos viendo fenómenos extremos climatológicos que nos dicen que el problema climático también está allí y que también hay que atenderlo, aparte de otros muchos problemas ambientales que tenemos. Y encima lo vamos a tener que hacer con menos recursos y encima teniendo la necesidad de hacer una transformación energética radical, que realmente es una cosa que normalmente lleva décadas, en el plazo de unos pocos años. Yo, sinceramente, hombre, no veo motivos para un optimismo, digamos, loco, ¿no? Yo lo que veo es que va a ser un periodo de dificultades. Yo creo que es posible adaptarnos a ellas, pero en vez de estar esperando que se produzcan ciertos milagros tecnológicos que nos ayuden, yo intentaría tener los pies en el suelo y las cosas más concretas que se pueden realizar con la tecnología que disponemos ahora mismo, con los condicionantes que sabemos que tenemos ahora mismo. Y reconozco que soy muy escéptico. Incluso diré más. Yo a nivel, por ejemplo, de lo que se habla de la digitalización y demás, yo creo que al contrario vamos a vivir un proceso de retroceso digital por falta de recursos. Yo lo veo casi inevitable. La clave es que este retroceso se pueda limitar, que no sea un retroceso tan profundo como podría llegar a ser, porque también hay una cosa que es cierta, es decir, si jugamos mal nuestras cartas, por supuesto que podemos volver a un ambiente del hombre primitivo, eso está claro. Se trata de intentar evitar el colapso tanto como se pueda, pero para eso hay que tener cierta inteligencia para empezar no solo individual, sino colectiva. Sí, o sea que es necesario, como decía Churchill, una cooperación, una forma de vida nueva. En tu libro, Petrocalipsis, habla al final, ¿no?, de qué hace falta cambiar, qué es lo que hay que cambiar y por qué. Porque tú lo propusiste, por ejemplo, creo que tienes una polémica en Podemos, ¿no? La primera, a lo mejor, ¿no?, en la ciudadanía, la primera asamblea ciudadana, ¿no? A lo mejor tuviste ahí una polémica, ¿no?, con los que querían mantener, ¿no?, el crecimiento y los decrecionistas, ¿no?, que estarías tú, ¿no? No, realmente yo no estuve. O sea, a mí me invitaron a participar, es verdad, dentro de crear un círculo de economía y energía y, bueno, no llegó a 24 horas. Yo no estaba de acuerdo. Yo entiendo el planteamiento que hacían, pero bueno, yo no sintonizaba con ello. Y yo también dije, a ver, yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí molestando a otra gente que quiere hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, les deseo toda la suerte del mundo y, de hecho, a mí me metieron, ¿eh? Yo no había pedido participar, un amigo común, pues me metió allí y yo, bueno, pues ya viendo el panorama y demás, dije, mire, yo lo siento, pero a mí esto no me interesa, ¿no? Luego, unos años después, hubo una polémica un poco tonta con Vicente Navarro y Juan Torres por el tema de, bueno, ellos han hecho una propuesta que, bueno, hubo digamos, una discusión inicial con Florent Marchellesi. Y yo intervine un poco en esa discusión con un artículo que publiqué en un blog que se llamaba Lo que no podemos, ¿no? Y decía porque había que entender que nosotros, que la gente, digamos, no está preparada para aceptar propuestas decrecentistas, porque en aquel momento, porque ahora ha cambiado con respecto a entonces, pero en aquel momento era algo extremadamente minoritario y que además pues no se había hecho la pedagogía, es decir, que al final también la política refleja pues el sentir de la ciudadanía. Muchas veces los políticos son ciudadanos también y lógicamente refleja lo que hay en la calle, ¿no? Entonces, que primero había que hacer pedagogía. Entonces, bueno, hubo un malentendido ahí con Juan Torres porque el editor que tomó mi post, porque esto lo he publicado en un blog de Público, pues el editor que cogió mi post le hizo una entradilla que yo no la había escrito, que además era un poco descalificatoria hacia Vicente Navarro y hacia él. Y entonces, claro, él lógicamente se enfadó y yo digo, pero es que yo no he escrito esto. Es que, claro, yo había escrito el texto, no la entradilla que no. Bueno, ese tema se aclaró y ya está, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, a ver, toda la parte que tiene que ver con el decrecentismo, últimamente además estamos viendo que
hay personalidades del mundo académico y del mundo político y del mundo económico que están atacando el decrecentismo, ¿no? Y lo están presentando, pues bueno, pues siempre, ¿no? De una manera tergiversada, con una óptica completamente sesgada y demás, porque empiezan a tener miedo, porque las tesis decrecentistas están cogiendo, bueno, están ganando peso dentro de la sociedad porque la gente se da cuenta de que vamos mal por donde estamos yendo y que hace falta buscar una alternativa a esta idea de crecer siempre, ir destrozando todo siempre y además no hacer caso pues a todos los avisos que nos está dando tanto la naturaleza a nivel del problema ambiental y el problema climático como pues estos problemas de suministro que nos reflejan un problema, una carencia a nivel de insumos, ¿no? Y entonces, bueno, hay cierta presión ahora para atacar todo lo que tiene que ver con el decrecimiento y demás, ¿no? Para mí, bueno, es un síntoma de que se está progresando en el debate y que se está empezando a plantear las cosas en los términos concretos que se tienen que plantear. Y una de las cosas que lógicamente hay que hacer es disminuir la presión que ejercemos sobre la esfera material y en particular sobre la biosfera, ¿no? O sea, nosotros no podemos destruir aquello que en el fondo nos sustenta y nos mantiene vivos, porque seguimos siendo animales que necesitamos lo mismo que otros animales, comer, beber, dormir y reproducirnos y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esta dificultad, porque la ortodoxia económica, evidentemente, todo esto no le gusta, y por eso, bueno, es curioso que se nos empieza a atacar, ¿no? A los que defendemos que hace falta un decrecimiento por lo menos de la esfera material, y habrá que discutir cómo se hace, y ahí pues hay disparidad de opiniones, por supuesto. Pero lo curioso es que sin nunca habernos dado carta de naturaleza de ser interlocutores, ¿no? Es muy curioso, o sea, se nos empieza a criticar sin nunca habernos dejado participar en la discusión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como digo, esto es un síntoma de los tiempos que estamos viviendo, una señal de que las cosas se están moviendo y, bueno, ahora lo que hace falta es eso, que se empiecen a implementar toda una serie de medidas que nos permitan hacer frente a la situación que viene, que es bastante alarmante, que es bastante complicada. Sí, pero anoche hablando con Chomsky, pues nos decía algo de intentar dentro de las grandes corporaciones, por ejemplo, de gas, relacionadas con el petróleo, ¿no? Que el mundo del petróleo lo engloba todo, ¿no? Toda la vida humana ya. Entonces, hay que cambiar esas corporaciones desde dentro, a lo mejor, o desde dentro y desde fuera, donde haga falta, porque, claro, las corporaciones, si sigan esa misma lógica destructiva, van a quedar 4 gatos en el mundo si es que quedan, ¿no? Entonces, ¿qué hay que cambiar más en concreto? Porque, claro, Antonio te preguntará, sí, hay que cambiar, pero hay que cambiar hasta llegar a hacer fuego de nuevo con una rama. No. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y cuánto tiempo? Porque según tu famoso, ¿no? El pico, ya quedan pocos años, ¿no? Se va a producir una bajada en el petróleo en materia relacionada con el petróleo, plástico y también de microchips, como están faltando en la producción de coches. O sea, va a ser algo tremendo. Puede que incluso sea una catástrofe en pocos años. Bueno, es que es a lo que vamos. El problema ya ha empezado. O sea, hay que eso que hay que ser conscientes. El máximo de producción de petróleo fue en 2018. No lo hemos notado tan fuerte gracias a la pandemia que disminuyó la actividad, pero en cuanto intentamos recobrar actividad ya vemos muchas cosas que estrangulan la actividad económica porque hay muchas limitaciones ya actualmente. Entonces, el problema ya estamos en él y además es un problema que las condiciones actuales, sin tomar las medidas adecuadas, tomaría un aspecto muy feo de caída muy severa, lo que he dicho antes, ¿no? Peor que una Segunda Guerra Mundial si no se actúa de inmediato, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas. Entonces, para empezar, hay que cambiar los objetivos de la sociedad. Y esto en el libro discuto, o sea, yo hablo de medidas tanto técnicas como medidas más bien sociales, porque las medidas sociales repercuten en cómo se utiliza la energía y los materiales, seguramente incluso mucho más que las medidas técnicas. Entonces, en particular, hay que quitar el incentivo al crecimiento, porque es este crecimiento desmesurado de la esfera industrial, de la esfera humana, lo que está destruyendo el planeta y nos destruye nuestras oportunidades de poder seguir habitándolo. Entonces, bueno, pues evidentemente hay que reformar el sistema financiero de tal manera que no se siga buscando pues el incremento del capital, hay que abolir el interés compuesto. Claro, todo esto son barbaridades, ¿eh? Esto se lo explicas a cualquier economista y dice, ¿pero qué dice este desgraciado, este loco y tal, ¿no? Pero es que son cosas que son realmente necesarias. Es que el problema es eso, es que es muy radical, pero es realmente necesario.
Entonces, el sistema financiero pues tiene que ser modificado por completo, de tal manera que se hagan inversiones únicamente en aquellas actividades productivas que realmente puedan ser útiles en la transición que hay que hacer y, evidentemente, no buscando un crecimiento económico, no buscando el interés compuesto, que es el principal motor del crecimiento, ¿no? Sino, bueno, buscando únicamente la recuperación de la inversión y poco más, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que modificar, o sea, las deudas se tienen que anular, porque las deudas en un mundo en decrecimiento son impagables y que vamos a ir a un decrecimiento, esto es así, es decir, no podemos elegir decrecer porque vamos a decrecer por falta de petróleo, de Sí. materiales y de todo. Niño Becerra en otro encuentro, no hace mucho, insistía en la renta básica, que se va a poner, que se va a tener que poner la renta básica. Yo no estoy de acuerdo. Incluso el aumento del entretenimiento y de las drogas, ¿eh? Madre de Dios. Para mantener controlado al personal. La población, bueno, ya, pero esta es una visión un poco cínica, ¿eh? Yo, en fin, para mí la preservación de la democracia es un factor importante y yo creo que no se trata de tener ciudadanos sumisos, sino ciudadanos críticos y activos. No, él también, que conste que él también está en contra de eso. Él simplemente no, él dice que eso puede pasar. lo analiza como científico, como historiador de la economía, ¿eh? No es que esté a favor. Sí, bueno, de hecho en Estados Unidos hay una epidemia de consumo de opiáceos, por ejemplo, ¿no? Además, también esto conecta con lo que ha pasado en Afganistán. Bueno, en cualquier caso, yo, por ejemplo, yo no estoy a favor de la renta básica universal porque yo creo que monetizar los servicios a lo que lleva al final es a una presión inflacionaria, que las cosas se hagan más caras. Yo creo que más que una renta básica universal, lo que hay que dar es unos servicios básicos universales. Es decir, que la gente pueda tener satisfechas sus necesidades mínimas, pero independientemente de que haya un intercambio no de dinero. Lo que tienes que garantizar es que es lo que se da ese servicio. Y además evitas que la gente pueda comerciar con ellos, ¿sabes? De, mira, yo me quito de comer o me quito de pagar no sé qué para conseguir otra cosa o yo te compro a ti tu renta, ¿sabes? Hay muchas maneras que al final, si tú lo estás monetizando, que favoreces la transferencia. Con los servicios, aunque se puede hacer, es más difícil. Entonces, para mí, lo clave sería más los servicios básicos universales garantizados, es decir, que todo el mundo tenga comida, tenga alojamiento, tenga sanidad, tenga educación para sus hijos y posiblemente 4 cosas más y ya está. No tanto darle un dinero que no sabe exactamente al final cómo se va a emplear, ¿no? El problema de todo esto es si uno tiene una capacidad de producir, digamos, esos servicios que tiene que dar para satisfacer las necesidades básicas de la población. Entonces, tal y como está montado todo ahora mismo, en una situación de descenso de los recursos, lo que va a pasar es que en general va a haber una menor producción de renta y va a haber dificultades para cosas muy básicas. O sea, por ejemplo, incluso para mantener la alimentación. Entonces, yo creo que antes de plantearnos estos esquemas de redistribución, que esto es uno de los posibles y se puede discutir otros, hay que plantearse cuáles son los esquemas primero de supervivencia. Entonces, lo primero de todo es garantizar que se van a poder producir los bienes y servicios que se necesitan para mantener la sociedad estructurada y al mismo tiempo que se evita pues, que se generen bolsas de pobreza, de exclusión y demás. Entonces, las medidas que se proponen en el libro, que son muy básicas en realidad, no entran en mucha profundidad, lo que se pretende es justamente esto, ¿no? Es combatir el problema de la deuda, ¿no? De las deudas que esclavizan y que acaban empobreciendo más a la gente y luego pues todas las medidas técnicas que van encaminadas pues a un mejor uso de los recursos y un mejor aprovechamiento que al final también repercuten en cambios sociales, ¿no? Relocalizar la actividad, hacer actividades de proximidad, bueno, y en general pues no buscar tanto pues un beneficio creciente como una satisfacción suficiente de las necesidades de la población. Y yo, bueno, siempre digo, a ver, tenemos una prueba muy grande y muy dura por delante. Una vez lo hayamos superado, pues podemos plantearnos incrementar, ¿no? Ir a mejor. Pero de momento tenemos que garantizar que lo básico, lo mínimo, funciona antes de plantearnos soñar en vamos a hacer, yo que sé, un cohete para ir a la luna, ¿no? Primero garanticemos lo esencial, que no es tan fácil. Sí, o sea, es una economía que trata de tener en cuenta que los recursos son limitados y decrecientes. Una economía ecologista que tiene en cuenta lo local, ¿no? Es más bien localista y buscando técnicas energéticas anteriores que no eran contaminantes, ¿no? Uh-huh. Eso es. Hay muchos investigadores también que Yayo Herrero y muchos, ¿no? Más que has citado antes de empezar. ¿Qué piensas tú de ellos y de sus propuestas y cómo se coordinan con la tuya?
Bueno, yo al final yo soy más bien el que hace el diagnóstico desde la parte de, digamos, de las ciencias naturales, ¿eh? Entonces yo no entro tanto, un poco, incido, pero muy poco en la cuestión social, ¿no? Si hablamos pues de pensadores que han trabajado y han hablado mucho sobre el problema del colapso y la necesidad del cambio social, pues yo que sé, Jorge Richman, Carlos Taibo, Yayo Herrero, Luis González Reyes y demás, son gente, bueno, que ha analizado con muchísima profundidad el problema de cuál sería el modelo de sociedad que podría ser viable y cómo vamos a tener que afrontar pues esta situación de colapso, ¿no? Un poco también lo que dice Jorge Risman muchas veces, ¿no? Colapsar mejor. Es decir, colapsemos antes y colapsemos bien para poder tener opciones de cara a futuro y demás, ¿no? Luego, bueno, hay toda otra batería de personas, de intelectuales y profesores que están trabajando pues los distintos modelos para lo que podría ser una economía ecológica, ¿no? Una economía que tenga en cuenta los límites planetarios y biofísicos. Entonces, bueno, aquí evidentemente pues la persona de referencia es Joan Martínez Alier y Joan Doldán. Y bueno, también la gente que está en el grupo, bueno, está en el grupo que ahora ya se ha jubilado, pero de Joan Martínez Alier, pues Giorgio Salis y Mario Gian Pietro, ¿no? Y bueno, hay mucha otra gente que está trabajando muy activamente en el problema de la modelización de los escenarios y cómo estos escenarios de hecho pueden ser compatibles o no pues con los límites biofísicos. Y ahí, por ejemplo, pues el grupo a destacar es el grupo de dinámica y sistemas de la Universidad de Valladolid, pues Carlos de Castro, Isabel Miel, Margarita Mediavilla, Óscar Carpintero. Y luego también gente que trabaja en la parte de la componente material, como pues Antonio Valero y su hija Alicia Valero. Bueno, yo que sé, hay muchísima gente. De hecho, todos nos conocemos, no hay ningún tipo de interferencia entre nosotros, sino lo que hay es colaboración, porque cada uno de nosotros nos ocupamos de un aspecto diferente, ¿no? Entonces, al final, todos nos conocemos entre nosotros, sabemos qué es lo que se está haciendo y, de hecho, pues trabajamos algunas veces en temas comunes en las áreas que son del común interés, ¿no? Lo que cuesta mucho de integrar, y, por ejemplo, ahí hay un profesor de la Universidad de Valencia que lo está intentando, pero es muy complejo, Anastasio Urra, que es el tema de integrar lo que es la economía más convencional, la forma más convencional de entender la economía, dentro de esto, que es muy no convencional, ¿no? Entonces, es complejo. Sí, también hay que relacionarlo con los pensadores vecinos, europeos o internacionales. En Francia, Bruno Latour, Sí. por ejemplo, que ha hecho muchas propuestas, está trabajando mucho. ¿Qué piensas de su labor? Porque después del confinamiento elaboró unos principios que tuvieron mucho conocimiento, mucho éxito de qué hacer después del confinamiento, Bruno Latour. ¿Qué piensas de estos pensadores, filósofos? Sí, yo me he centrado sobre todo, digamos, lo que tenemos en España, porque también pensando en esta posición localista, ¿no? De intentar las cosas más localmente, ¿no? Y casi yo en mi caso quizá me tendría que centrar en Cataluña, ¿no? Porque es donde vivo yo, o incluso en el Ampurdán, que es más específicamente donde vivo yo, ¿no? Sí, claro, en la escena internacional obviamente hay mucha gente que está aportando ideas, que lleva aportando ideas muchos años, por ejemplo, Herman Daly, o, bueno, hay una amplia colección de investigadores y de pensadores que han contribuido al cuerpo teórico de lo que es el colapso, yo que sé, Joseph Tainter, pues Diamond, más con muchas perspectivas muy diferentes. Caso concreto de Bruno Latour, yo creo que él hizo muy bien de introducir el concepto del decrecimiento, ¿no? De decir, bueno, pues es que efectivamente lo que hace falta es, bueno, acuñar el término para empezar, ¿no? Y que lo que hace falta ahora mismo es reducir el crecimiento porque hemos crecido de más, ¿no? Y que tenemos que ir pues hacia modelos pues en los que no haga falta crecer para empezar. Entonces, muchas veces además se hace una crítica muy banal de lo que representa el decrecimiento diciendo, es que queréis ir creciendo hasta que desaparezcamos. No, lo que queremos es decrecer hasta que volvamos a los límites materiales. No se trata de llegar a cero, se trata de llegar a sostenible. Entonces, yo creo que la idea es buena en el sentido de decir, bueno, es que el primer paso que hay que dar es el de decrecer, ¿no? Y luego está el tema de pues cómo se hace y demás. Con respecto a las propuestas concretas de cómo salir de la situación actual, bueno, esto no es muy diferente a los planteamientos que ya se hacían y eso también pues Jorge Richman lo ha recogido también recientemente. Al final, todo implícitamente, uno puede ser más explícito o menos explícito, pero al final todo acaba girando la idea de cómo colapsar mejor, es decir,
cómo tomamos esta situación actual, que ha sido pues realmente un traspiés muy importante y una situación de decrecimiento forzado por las circunstancias, para perseverar en esa línea y hacer un aterrizaje que no va a ser suave, pero que aunque sea forzoso, sea lo menos traumático y doloroso posible, ¿no? Y es aquí un poco donde estamos ahora mismo, ¿no? Luego yo también querría destacar, porque me parece muy significativo, movimientos que ha habido en las últimas semanas que nos indican que es eso, que hay un proceso de transformación también a nivel de la academia, que son las filtraciones que ha habido desde los distintos grupos del IPCC de los informes que aún no están presentados y que todavía tienen que pasar, digamos, por la censura política, ¿no? Los representantes de la ONU y demás, ¿no? Porque ahí el informe lo elaboran los científicos, pero antes de ser presentado, pues unos representantes de cada país pues lo supervisan y evidentemente censuran partes. Entonces, filtraciones siempre ha habido, pero nunca han sido tan masivas como las que están haciendo ahora y además con tanta intencionalidad, ¿no? Y eso también te está indicando que hay un cambio muy profundo de base a nivel de la sociedad en la que se está empezando a plantear que hay que decir la verdad, ¿no? Porque la gente en la calle se da cuenta de que está pasando algo mucho más grave de lo que se quiere reconocer y la gente que tiene el conocimiento técnico quiere transmitirlo sin todas las sordinas, sin todas las censuras que hay entre medias. Entonces, creo que el momento es un momento intenso, creo que es un momento interesante. Hoy mismo he visto unas declaraciones de la ministra francesa de Ecología diciendo que van a tener que tomarse medidas drásticas, incluso dramáticas, para poder acometer la transición. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues estamos avanzando en la dirección de los cambios que se tienen que hacer. Lo que pasa es que hay que explicarlos y la otra cosa es no hay que caer de nuevo en el modelo productivista al que se nos quiere conducir con el modelo de transición ecológica y energética que ahora mismo se está planteando de grandes instalaciones renovables que en el fondo pues no solucionan los problemas reales que se tienen y que además también pueden causar un impacto ambiental que no es despreciable, ¿no? Son muchos frentes los que están abiertos a la vez. Y lo que es importante yo creo que es que cada uno de nosotros desde nuestra posición intentemos aportar a un debate que es fundamental ahora mismo. Sí, es fundamental. Hablando con Chomsky precisamente anoche también, y yo insisto porque tengo reciente lo de Chomsky, hablaba de las tres fases. Primero concienciación, y yo creo que estamos en la fase de concienciación, casi a un paso de organización, de establecer ya redes de organización, como dice Bruno Latour, o podemos hacer aquí, hemos comentado, y ya el paso siguiente es de la acción efectiva y que se tenga ya, que tenga visibilidad en las formas de vida y en las formas de producción correcta. Y en ese punto, todo lo que ayude, por ejemplo, en el mundo jurídico también es interesante. Hemos hablado de la propuesta que yo hice en mi blog de establecer el concepto o nuevo delito del biocidio superior al ecocidio y superior al genocidio, que propuse como analogía del genocidio de Lepkin a la especie humana en general. Eso es también, si pudiéramos conseguir que se estableciesen delitos, no solamente de ecocidio, sino de biocidio, en los tratados y en las leyes internacionales y en los códigos penales estatales, también sería muy bueno. Entonces, ¿cómo ves tú tu propuesta? Porque, claro, tú vas diciendo que no es posible las energías renovables, no es posible la energía nuclear, no es posible que eso no va a ninguna parte. Y entonces, toda la propuesta, no solamente técnica, sino jurídica, también tendrán que ser necesarias. O sea, ¿por qué no los coches eléctricos? Mi cuñada se ha comprado un coche híbrido. Pues yo le dije que sí, que era eso era bueno, pero tú dices que no va tampoco a ninguna parte con los coches eléctricos. Entonces, yo tengo un coche diésel, ¿no? Es decir, tengo que dejar de echar diésel. Se nos va a multar, se nos va a meter en la cárcel por echar diésel. Repsol sigue teniendo petróleo, ¿no? Ahí en Tarragona cada vez aumentan más. O sea, habrá concienciación, pero si no se cambian las leyes,
¿Cómo se va a organizar esto? Es muy complejo. O sea, yo creo que al final lo que hace falta es que haya un cambio a nivel de la ciudadanía que exija una serie de cambios que lleguen más lejos. Pero bueno, yo, por ejemplo, el caso del Repsol, ya que he comentado el tema este de lo de la refinería de Tarragona, la refinería de Tarragona se están preparando para producir biocombustibles y bioplásticos de origen vegetal. O sea, que Repsol entiende muy bien por dónde van los tiros y hacia dónde quiere. Otra cosa es que sea la dirección que a nosotros nos interese ir. Respecto al tema del coche, yo tengo el mismo dilema, porque al final yo no tengo coche, pero mi mujer sí que tiene que utilizar para ir a trabajar y hace muchos kilómetros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si lo compras de diésel, pues el problema es que efectivamente en un momento dado te pueden penalizar. Hombre, no creo que te metan en la cárcel, pero sí que te pueden encarecer mucho combustible, te pueden poner nuevos impuestos. De hecho, ahora se está barajando nuevos impuestos justamente asociados a las emisiones de CO2 y demás. La Unión Europea ya tiene establecido un sistema de penalización para la próxima década, para esta década, a los fabricantes de coches en función de cuáles son las emisiones medias de los vehículos que venden y además con un nivel de emisiones autorizado, digamos, que va rebajándose a lo largo de la década hasta llegar a límites termodinámicamente imposibles. Entonces, bueno, al final el problema que tienes es que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Pero este problema creo que lo tenemos todos, ¿no? Entonces, yo lo que digo, por ejemplo, yo no digo que las renovables no sean viables, yo digo que el actual modelo basado en renovables, el modelo que se quiere implantar, ese sí que no es viable. Pues es un modelo que pretende producir más electricidad cuando no es electricidad lo que más necesitamos. Recordemos que la electricidad es poco más del 20% de toda la energía que se consume, tanto a nivel de España como de los países desarrollados. Entonces, necesitas otras formas de energía que realmente no te pueden proporcionar electricidad y algunas de las cuales es que son imposibles de conseguir con electricidad, ¿no? Y luego, además, es un modelo basado, pues eso, en la concentración de la energía, la centralización de la energía, en el control por parte de unos pocos poderes económicos del uso de la energía, que eso, de hecho, tampoco es lo más interesante a nivel social ni es lo más sostenible realmente, ¿no? Porque además tiene un problema añadido de requerimientos materiales, de que se requieren materiales escasos que tienes de otros países y demás. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, esto pasa también con los coches eléctricos o los híbridos, ¿no? Necesitas litio, necesitas cobalto, necesitas neodimio, esto no está aquí. Entonces, al final, si se producen solamente unos pocos millones de coches, bien, en el momento que empiezan a ser muchas decenas o centenares de millones de coches, pues el planeta no da para tanto y esto se Y conoce. Entonces, luego está el problema de las baterías, ¿no? ¿Se ha resuelto ya el problema de las baterías? ¿El Tesla es un timo o qué? Bueno, Tesla Porque es sobre si todo... no tenemos baterías realmente eficaces y eficientes, ¿no? ¿Para qué estamos Bueno, el problema hablando, de las no? baterías no se ha resuelto, evidentemente. O sea, las baterías siguen teniendo poca densidad energética, pero además no olvidemos que el problema que hay es pues todos estos problemas, el coste, las necesidades de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, a nivel de las baterías seguimos un poco donde estábamos. Ha habido mejoras incrementales a lo largo de los años, pero lógicamente está muy lejos de ser una panacea. Y esto al margen del hecho de que con energías renovables se puede producir una cantidad de energía inferior a la que actualmente se está consumiendo y, lógicamente, habría que reservarla primero para otros usos más indispensables, producción de alimento, transporte de mercancías básicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se intenta vender la idea de que se puede hacer una transición suave, sencilla, en poco tiempo, cuando todas las transiciones siempre llevaron muchas décadas, y se pretende vender la idea de que esto va a ser una cosa que va a poderse hacer y que se va a permitir mantener una manera de vida, un estilo de vida muy semejante al actual, cuando esto es falso. Esto más se sabe perfectamente que es falso. No todo el mundo va a tener un coche eléctrico, pero es que además el gran problema que va a tener la mayoría de la gente es simplemente poder cubrir sus necesidades básicas con la renta disponible, ¿no? Ya lo estamos viendo con el encarecimiento de la luz y esto es un proceso que va a seguir. Pues bueno, pues se está viendo que evidentemente para la mayor parte de la gente lo que le espera no es el vino y las rosas, sino es el pan y la sal, y eso con suerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante también centrar el debate en los términos justos, ¿no? Y entonces unos problemas que se plantea a usted, se me plantea a mí es, bueno, ¿cómo resolvemos el problema de movilidad que tenemos en el contexto actual? ¿No? Yo, por ejemplo, pues eso, mi mujer necesita el coche para ir a trabajar, ¿cómo va a ir a trabajar si no tiene coche? Bueno, pues habrá que dotar de esas alternativas porque ella no va a poder tener un coche en propiedad. Entonces, o tendrá un coche compartido con otras personas, o habrá que mejorar el tema del transporte público, o habrá que buscar otras alternativas. Todo esto tendría que estarse discutiendo ahora, y nada de esto se está discutiendo ahora. A ti, por ejemplo, Antonio, ¿no te están llamando del Parlamento Español o Europeo, de los gobiernos, por ejemplo? Porque deberían asesorarse con expertos, con científicos, ¿no?
Es lo que decíamos, los círculos sectoriales. Sí que hay contactos. O sea, de hecho, yo estuve en el Senado en abril. Me llamaron para comparecer en la Comisión de la Transición Ecológica, que además fue una comparecencia bastante sonada. Hasta hicieron un programa en La Sexta que hablaba justamente de esto y bueno, y un poco puesto toda la repercusión de la comparecencia y los problemas que se discutían allí y demás, ¿no? Y a ver, contactos siempre los ha habido. Y bueno, yo creo que con el tiempo progresivamente se están intensificando. Por ejemplo, piense que yo participé en el proyecto MEDEAS, que es un proyecto europeo que engloba a 10 instituciones de todo el ámbito en la Unión Europea, justamente para diseñar un modelo que ayudase a diagnosticar si ciertos escenarios de transición ecológica eran posibles o no en función de escasez de materiales, problemas ambientales, problemas económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Son modelos muy complejos que incluyen muchas variables, bastante complicado. De hecho, se partió de un modelo que ya había desarrollado el Grupo de Energía y Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid y ellos, de hecho, ahora han seguido desarrollando más el modelo en un proyecto que tiene ahora que se llama Locomotion y demás, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, este modelo está ahora mismo en manos de la Comisión Europea. Ellos lo están utilizando para hacer su diagnóstico y una adaptación de este modelo se ha preparado para la Generalitat de Cataluña. Entonces, bueno, estas cosas van pasando. Yo hace años estuve en una comparecencia del País Vasco. Este mismo año me convocaron para una comparecencia de expertos delante del Congreso de Colombia para hablar del fracking. O sea que sí que hay cierta incidencia, sí que hay cierta repercusión. Bueno, es complicado también porque además, hombre, el discurso que mantenemos, mantengo yo y mantienen otros investigadores, pues no es cómodo porque no, evidentemente no ofrece soluciones sencillas ni rápidas a los problemas. Pero bueno, sí que poco a poco se va teniendo cada vez más en cuenta, o sea, sí que hay repercusión. La dificultad es que, claro, no suele gustar lo que decimos, entre otras cosas, porque no damos soluciones, porque no hay soluciones sencillas. Lo que hay es, bueno, pues un collage, una miscelánea de soluciones parciales a problemas concretos, pero en última instancia lo que no vas a poder evitar nunca es tener la necesidad de decrecer. Hay que decrecer, por lo menos, en lo que se refiere al impacto en la esfera material. Tenemos que tener un impacto en la esfera material mucho más pequeño que el que tenemos ahora, porque si no, evidentemente, nos vamos al garete. Sí, estamos cerca de Cartagena y no que se acerca ya la hora para ir terminando. Ya hemos cumplido casi una hora y no quiero dejar de preguntarte si te han llamado desde el gobierno regional de Murcia para el asunto del Mar Menor, porque llevan años y el Mar Menor este año ha salido en televisión más que nunca por razones de que se está muriendo y está todo el mundo en la calle. No te han llamado, ¿no? ¿Cuál es el problema del Mar Menor y cómo solucionarlo? Mira, venga, en 5 minutos. A ver, yo no soy un experto, porque el problema del Mar Menor, yo conozco un poco algunos de los problemas que hay. ¿No? Hay un problema de eutrofización de las aguas por que llegan excesivos nutrientes que se utilizan en la agricultura y entonces esto favorece la proliferación de algas que cuando proliferan mucho pues agotan todo el oxígeno y matan al resto de vida que hay en el Mar Menor. Luego hay un problema de intrusión de agua salina que viene del Mediterráneo porque el Mar Menor tiene una salinidad que es muy particular porque es una zona estuaria, una zona intermedia de intercambio de aguas, entonces eso favorece pues una cierta biodiversidad, entonces todo lo que lleve a un incremento del agua más salada, más que es muy salada del Mediterráneo, pues también perjudica la vida ya. Y bueno, al final, lo que pasa en el Mar Menor es un problema que está asociado evidentemente a la presión antrópica, a todas las actividades humanas que se dan alrededor de esta zona, que evidentemente repercuten, pero este es un problema que de hecho es viejo y yo tengo algunos colegas del CSIC que de hecho conocen muy bien, incluso alguno hizo la tesis allí y además hablaba del problema que se va a producir en unos 20 años y ahora han pasado estos 20 años y se han producido estos problemas. Entonces, algunas de estas personas sí que yo creo que sí que se les ha convocado, porque ellos son los expertos, yo no, yo lo conozco de una manera muy somera. Perdona, Antonio, ¿recuerdas el nombre del colega que hizo la tesis y que ha acertado en su previsión? Pues para mi vergüenza no. Bueno, pues luego, ahora terminamos la grabación y no te vayas y luego lo intentamos. Ya te lo buscaré y te lo pensaré. Sí, para mi vergüenza no me acuerdo nada. Es que nosotros estamos realmente preocupados, prácticamente toda la gente en la calle. Sí, pues en todo caso yo digo, yo no soy un experto en el tema de los ecosistemas del Mar Menor, obviamente, pero
Pero vaya, que al final todo se reduce a un problema de un incremento de la presión antrópica. Vuelvas un poco a una escala más pequeña, el mismo problema que tenemos a la escala planetaria. Es decir, hay que disminuir la esfera material, la repercusión que tenemos en la esfera material. Tenemos una repercusión excesiva y esto destruye las cosas que nos rodean. Y hasta el punto de que puede poner en compromiso nuestra viabilidad. Yo me imagino que los pescadores del Mar Menor deben estar bastante preocupados con la situación actual, como es normal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tratar el planeta no como nuestro basurero o un sitio del que se puede extraer todo sin tener que temer las consecuencias, sino que hay que ser una especie más que vive en equilibrio con lo que hay, con el ecosistema actual. En cualquier caso, lo que sí le puedo decir es que el tema del Mar Menor está perfectamente diagnosticado desde el punto de vista científico desde hace décadas. Los problemas se conocen muy bien y, por desgracia, lo que está pasando es lo que era previsible que pasase. Entonces, si ha sucedido lo que ha sucedido, no es por falta de conocimiento. Y las medidas que se proponen a veces incluso se sabe perfectamente que van a agravar todavía más los problemas en vez de solucionarlos. Lo que hay es, bueno, a veces un cinismo muy grande de los poderes públicos y los poderes económicos que pretenden profundizar más en un modelo destructivo, como lo hemos visto ya en muchas otras cosas, ¿eh? Lo hemos visto con la explotación del atún rojo o de la anchoa, o lo hemos visto, digo, en el ámbito, por ejemplo, del Mediterráneo, o lo hemos visto, pues, en general, pues, cómo se trata el problema de la extracción de áridos, el problema de la salinificación de acuíferos, el problema de los metales pesados, de la dispersión de plásticos, tantos problemas ambientales, que todos siguen el mismo esquema al final, ¿no? Que hay unos intereses económicos muy fuertes que no quieren parar y es lo que llevan básicamente al desastre total y absoluto. Entonces, aquí, en medio de tanto ruido y tanta desinformación, hay que decir, mire, es que ya hay una ciencia objetiva y en el caso del Mar Menor el tema está diagnosticado desde hace décadas ya. Lo que hay que hacer es aplicar esa ciencia, aunque no nos guste, pero si realmente queremos preservarlo, lo que hay que hacer está muy claro, se sabe perfectamente qué es lo que es. Sí, una propuesta era constituir de personalidad jurídica al Mar Menor. Siendo personalidad jurídica puede defenderse él mismo, ¿no? Como los vecinos, ¿no? Ante el poder político o económico que no hace caso y que está no solo cometiendo un ecocidio, sino, según he dicho antes, una especie de biocidio, ¿no? De destruir a la especie humana en poco tiempo si se sigue así. Entonces, esas cuestiones de personalidad jurídica no son otras excusas que se están poniendo engañando a la gente, porque si se sabe desde tanto tiempo y no se hace nada, si no se habla con los agricultores y con las grandes corporaciones que están en la agricultura para cambiar esa corporación, como decía Chomsky, porque claro, la gente no es mala, el agricultor no es malo, no quiere destruir el Mar Menor o matar a la gente. Es el conjunto de reglas y sistemas donde está engranado ese pequeño agricultor o los inmigrantes que trabajan para las corporaciones agrícolas. La gente no es que sea mala, son las reglas que están mal, hay que diseñarlas de otra manera. Está claro, y todo el problema que tenemos de destrucción planetaria no es por un problema de maldad. Es por un problema de que hemos definido un sistema económico que se basa en el crecimiento. El consejero delegado de una gran compañía que al final pues toma una serie de decisiones que pueden ser lesivas para el conjunto de los intereses de la humanidad y en general para la preservación ambiental del planeta, no lo hace con la intención de hacer daño. Lo hace con la intención, entre otras cosas, de mantener su puesto, porque a él le dice que o los beneficios que hacen un tanto por ciento este trimestre o tú te vas a la calle. Entonces, él hace al final el mandato que le dan pues la Junta de Accionistas y al final, en última instancia, los propios accionistas, que a lo mejor a veces el accionista eres tú mismo cuando tienes acciones de determinada empresa, ¿no? Que tú lo que quieres es que quiero un rendimiento, ¿no? Entonces, toda esta idea del interés compuesto, toda esta idea de conseguir un rendimiento de capital, etcétera, todo es esto lo que nos empuja al desastre, no por maldad. Es más por estupidez que por maldad. Yo siempre digo a mi hija que cuando tú ves algo terrible que pasa y que lo puedes atribuir a una gran inteligencia o a una gran estupidez, es una apuesta mucho más segura suponer la segunda de las dos causas. Sí. Y es que es verdad, esto pasa continuamente. Entonces, aquí ya lo decía Sócrates, el que comete el mal es por ignorancia del bien. Y en el caso del Mar Menor ya se sabía, pero hace 20 años ya, dónde estaba el conocimiento.
no solamente en el Mar Menor, sino en el conjunto del planeta. Pues muchísimas gracias, Antonio. Terminamos la grabación, no te vayas y seguimos hablando del colega de la tesis y después. Muy bien, pues un abrazo y hasta la próxima, ¿eh? Que tenemos ocasión, porque como sigue así la situación, ¿no?, de emergencia climática. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Gracias.